La voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. Se puede parecer a un coliseo, tejido de cemento con metal, o tal vez un enjambre de vuelo improductivo. A lo lejos diviso la tormenta, la multitud que aclama, vocerío que no cesa con las primeras gotas, mientras se abre un despliegue de gorros y paraguas, como si se tratara de los preparativos de un ejército gris de cuchara. En la calle la lluvia, yo, el frío, algo imprevisible, porque esta tarde salí a todo prisa y no cogí el gabán. Este poema que hemos escuchado se titula Estadio y pertenece al poemario Buil, de José Antonio Buil. José Antonio Buil es médico, nació en Zaragoza y vivió allí también y estudió medicina. Es especialista en salud pública y ha desarrollado su trabajo en el campo de la gestión sanitaria. Reside en Alicante, donde obtuvo el grado de doctor en la Universidad Miguel Hernández de Elche en 1997. Como poeta escribe desde la década de los 90 y sus obras han sido reconocidas y galardonadas en distintos certámenes literarios, como el José Luis Hidalgo de Torrelavega, el Rodrigo de Cota del Ayuntamiento de Toledo o Luis Santamarina, ciudad de Siesa, Murcia. Otro dato que tenemos de él es que es miembro fundador del Ateneo Cultural del Colegio Oficial de Médicos de Alicante y lo tenemos al teléfono para hablar con él. Muy buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Manuel. Bien, aquí estamos. Pues bueno, tu apellido, Buil, el título del libro, la lista de Ambuil, que son proyectos arquitectónicos que no se han construido, pues está todo relacionado, ¿no? ¿Cómo surgió la idea para escribir un poemario basado en lo que no está construido? Bueno, uno mira la portada del libro y siente perplejidad, ¿no? En principio, ya lo dice muy bien el autor del prólogo, Emili Rodríguez Bernabeu, que es un gran escritor, un gran poeta. Entonces ves el título, la grúa enorme sobre un templo romano decadente, medio derruido, y ves el nombre del autor, el apellido, ¿no? Entonces resulta todo un poco enigmático y desorientador, ¿no? Entonces el lector se siente ahí un poco atrapado en ese escenario porque no sabe bien dónde se encuentra ni qué se quiere hacer con él, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el diseño y el conjunto de la edición ha sido un gran acierto editorial, de Cuadernos del Laberinto, sin duda. Entonces, ¿por qué el título? ¿Por qué ese título? Bueno, hay, digamos, una parte que es explicable y otra que al menos para mí no lo es tanto. Entonces, la parte explicable, bueno, pues es la historia de un hallazgo casual mientras navegaba por Internet y consistió en que me tropecé con la plataforma Tumblr, que en 2019, como decís, publicó una lista de proyectos arquitectónicos monumentales de estos 2 o 3 últimos siglos que nunca se llegaron a construir. Y entonces le llamaron la lista de Unbuilt, ¿no? Bueno, de Unbuilt, no sé si lo pronuncio bien. Entonces lo no construido o sin construir. Y mostraba proyectos pues tales como el cenotafio de Newton o el gigantesco Hotel Attraction de Gaudí, que se iba a construir en el centro de Manhattan. Había unos cuantos, había alguno más, el Palacio de los Soviets para construir en Moscú, en fin, había más proyectos. Yo tomé solo algunos de ellos. Y por mi parte añadí otros legendarios, ¿no? Como pues la Torre Babel, las pirámides, los Moai de la isla de Pascua, la Atlántida, en fin, unos cuantos. Y completé con eso la primera parte del poemario. Estos eran poemas del imaginario colectivo, ¿no? Que han sido referencia universal y fuente de inspiración y de misterio, tanto en la literatura como en el cine. Ahora, esa sería, digamos, la parte explicable, pero lo inexplicable para mí, lo enigmático fue el quedar atrapado en esos proyectos, en esos bocetos, en esos dibujos, en las imágenes, siendo que yo no tengo ni formación ni tengo en principio nada que ver con la arquitectura. Yo soy médico, como habéis dicho en la presentación. Entonces, hacer la proyección metafórica de todas esas obras monumentales
construir toda la simbología en torno a ellas, darle una forma poética a los versos con una métrica pues elaborada, ¿no? Según dice la crítica y el propio autor del prólogo, etcétera. En fin, pues eso ya fue más costoso. Pero bueno, así es la poesía. Y luego añadiría, si me lo permites, que en cuanto al tema de mi apellido, ¿no? El tema de mi apellido es una mera coincidencia en todo esto. Entonces, descubrir esta coincidencia en la lista de un Will, ¿no? Tampoco me sorprendió a mí tanto, porque el mío no es un apellido común, procede de Aragón. Yo soy de Zaragoza y del norte de Cataluña, la Cerdaña, y todo, bueno, por ahí. Pero en cambio sí que estoy acostumbrado a verlo pues reflejado a ver esta coincidencia, ¿no? En muchos entornos del mundo anglosajón. Y bueno, por ejemplo, pues el famoso Empire State Building, ¿no? De Nueva York, que fue el rascacielos bueno, que es una super atracción turística y fue el mayor edificio del mundo durante unas cuantas décadas, el siglo pasado, claro, luego ya ha sido sobrepasado. O sea que no fue difícil ensamblar ambos términos y presentarlo como título. Pues en el poemario, precisamente en esa primera parte que nos has comentado, está dedicada a los edificios, ¿no?, que has referido. Pero da la sensación, o por lo menos a mí ha sido así, que existen, que son reales gracias a los versos. ¿Es la poesía idónea para construir o para reconstruir lo que ya no existe? Bien, el poemario consta de 3 partes, hemos de decirlo. La primera es esta, como dices, dedicada a eso, a grandes y enigmáticos proyectos arquitectónicos no construidos y algunos demolidos y tal. La segunda parte se llama Desarquitecturas. Y esta parte está inspirada en lugares, momentos y experiencias del pasado del poeta, bueno, míos, claro, del autor, que reflejan unas estéticas propias ya de una demolición o de construcción. Entonces ahí aparecen poemas con títulos como muros, zanjas, vigas, esquinas, suburbios. Y la tercera y última parte, que se llama Pequeñas arquitecturas de lo invisible, ahí penetra ya más hondamente en vivencias íntimas y personales del autor. Todo esto, como decía, en el prólogo, Mili Rodríguez Bernabeu lo analiza muy bien y su lectura, la verdad es que se hace imprescindible por este motivo. Entonces, dices, ¿idoneidad de la poesía para representar todo esto? Bueno, en mi opinión es que la poesía no es un medio instrumental de nada. O sea, la poesía se da, se muestra o se revela, como queramos decirlo, sin más. Y es el poema, el autor del poema, quien ha de conseguir darle forma y expresar de una manera pues simbólica, ¿verdad?, más o menos simbólica, no solo de nuestros estados de anhelo emocional, que ese sería un poco el construir y el reconstruir algo, sino también, y yo digo que quizá más, nuestros fracasos al intentar comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, nuestras derrotas, nuestras renuncias, que son demoliciones, metafóricamente, ¿no? Y nuestras cuentas pendientes y no saldadas también, porque bueno, un poema constituye una forma de distorsión del discurso, digamos, narrativo coherente, el que empleamos habitualmente, y se emplean otro tipo de referencias, y ahí el poeta intenta reconstruir la historia, ¿no? Pero se sale fuera de las coordenadas habituales, como digo. Bueno, esto nos llevaría a hablar mucho rato. Y bueno, sí, lo arquitectónico tiene que ver con todo esto, entiendo yo, y no solo yo. Gastón Bachelard, con una cita de él, abro el poemario, el filósofo y poeta francés Gastón Bachelard nos habla de todo ello en su Poética del espacio, allá por mitad del siglo pasado, ¿eh? Pero actualmente también, por ejemplo, el gran poeta y arquitecto que fue Joan Margarit, Sí. que murió hace poco, hace un par de años escasamente, y había obtenido poco antes el premio Cervantes en 2019, creo que fue. Entonces, dejó escrito mucho de todo esto en su poética y en algunas de sus obras literarias, por ejemplo, su famoso poemario Cálculo de estructuras. O sea que sí, la arquitectura no solo es arte y técnica del espacio habitable, es también, y quizá por ello, fuente de inspiración y una de las grandes metáforas de la vida, sin duda. Hola, José Antonio. Hola. Me llamo Adelaida, encantada.
Hola, Adelaida. ¿Y qué proyectos literarios tiene para el futuro? Bueno, proyectos. La pregunta está bien formulada, ¿eh? Lo que pasa es que los poetas no llevamos bien, o al menos yo, en fin, no sé, eso de plantearnos un futurible de objetivos bien calculados y tal, ¿no? Quizá porque creemos, o creo yo, que entonces se puede resentir la espontaneidad y la capacidad creativa para hacer los poemas. Y que a lo mejor pues se nos espantan las musas, ¿no? Bueno, no sé. Pero alguien dijo que los poetas son gente que no se conocen a sí mismos y que suelen vivir en la inseguridad permanente hasta que llega pues la hora de decir algo, ¿no? O sea que, bueno, algún fundamento tiene esta falta de ambición para marcarnos grandes objetivos los poetas, pero vaya, me gustaría que salieran adelante 2 o 3 empeños en los que estoy metido, ¿no? Y entonces, uno de ellos, por ejemplo, muy importante para mí, es traspasar fronteras, por decirlo de alguna forma, mediante la traducción al inglés que se está haciendo de un poemario que se llama Poesía Científica y que publicamos en 2018 a través de la Universidad de Alicante y en coautoría con Emili Rodríguez Bernabéu, el prólogo de este libro, de Umbuil, como os estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un gran, bueno, proyecto, ¿no? O empeño. Luego también, por otra parte, tenemos pendiente ver si nos publican un ensayo metapoético dialogado y por parte, en fin, en esta ocasión lo haría el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación Provincial de Alicante, ante quien lo hemos solicitado. Y bueno, ya, bueno, también está por ahí colgando otro empeño, ¿no? Que sería la reedición o edición en formato audiolibro de un poemario mío también, que se titula Nada en Común, y que con él obtuve uno de los premios, ¿no?, que he obtenido a lo largo de mi trayectoria literaria, el Premio Nacional de Poesía Rodrigo de Cota del Ayuntamiento de Toledo, hace ya bastantes años. Y bueno, yo como no, en fin, yo no le pondría voz, porque yo no tengo una voz especial, ¿no?, para declamar o recitar poesía. Esto es un tema que lo habla muchas veces, no tiene que ver ser poeta con declamar bien, ¿no?, o recitar bien. Los hay que lo hacen bien, ambas cosas. En mi caso creo que no muy bien lo segundo. Y entonces, pues ahí ya sí que prepararíamos una voz fresca y depurada como la de la joven actriz valenciana Ángela de Besa, que me acompaña en algunos, cuando doy algunos recitales. Bueno, es valenciana de formación, pero vive aquí en la provincia de Alicante, en la zona de Alfás del Pi, cerca de Altea y Benidorm, por ahí, ¿no? Es maravillosa. Y bueno, nos gustaría que esta edición fuese con la misma editorial, con Cuadernos del Laberinto, ¿eh? A ver qué dice su directora, Alicia Ares, ya veremos. Pues nada, le mandamos desde aquí un saludo a Alicia y espero que, nada, que parece muy interesante, que también dé luz verde a ese proyecto. Muchísimas Ojalá. gracias, José Antonio, por acompañarnos, por recibir nuestra llamada y atenderla en La Voz a ti de Vida. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y a los oyentes que siguen el programa por, bueno, escucharnos y hacernos compañía también. Ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, un abrazo, nos vemos pronto. Un abrazo.